Buenas tardes. Realmente esta es una reunión obligatoria. Ustedes son 25 estudiantes. Bueno, veo aquí muy poquitos, pero vamos a tratar de... también me gustaría verles las caras, por favor, para poder explicar varias cosas. Buenas tardes. ¿Me escuchan? ¿Aló? Sí, sí se escucha. Ajá. Buenas Buenas tardes, tardes, profe. Me profe. gustaría verles las caras, porque bueno, es la única forma de poder tener contacto con ustedes. ¿Cómo estás, Caterín? ¿Cómo te va? Buenas tardes, profe. Hola, Muy bien, ¿cómo estás? gracias. ¿Eh? ¿De qué extensión eres tú, Caterín? De Maracay, profe. ¿Cómo está Maracay? Iba a hacer mercado Bien, con mi bien. papá a Maracay. Recuerdo Maracay bonito. Nos íbamos por la carretera vieja. Y bueno, tengo familia en Maracay. Bueno, seas bienvenida. Voy a explicar Gracias. varias cosas. La idea es que en la medida que explico, ustedes me pregunten. Voy a explicar la actividad 5 y la actividad 6. Este tercer corte es interesante en el sentido que los va a relacionar ustedes más con... Perdón, pero las clases son las clases, ¿no? ¿Cómo? ¿Cómo? Las clases. No te escucho. No, disculpe, tenía el micrófono abierto, sorry. Ajá. Bueno, primero que es importante preguntar. Segundo, que este tercer corte es bien interesante porque de alguna manera los vincula todo lo que han aprendido hasta el momento en esta historia de este periodo, ¿verdad? Del Renacimiento hasta el siglo XVI, XVII, los vincula con su realidad venezolana, o sea, los vincula y ustedes van a ver la influencia que todo ese periodo de la historia de, digamos, de Occidente tiene que ver específicamente en Venezuela, en la América Latina, en sus ciudades y en sus expresiones arquitectónicas. Entonces, un poco el tercer corte va dirigido a eso. ¿Cómo estás, Gabriel? ¿De dónde es Gabriel? ¿De Todo dónde? bien, muchas gracias. Me encargo, ok. ¿Y de dónde eres, Gabriel? De Santa Cruz de Aragua. Santa Cruz de Aragua, súper interesante. Además, me encantó que hubieses escogido Santa Cruz de Aragua. Oh, Entonces, uno es estudiar el barroco, ¿verdad? Que es un movimiento que si bien surge en Europa, ah, durante finales del Renacimiento como respuesta al Renacimiento, pero también es una respuesta a todos los cambios religiosos que están pasando, ¿verdad? La iglesia pierde poder, la iglesia católica, porque se divide con la reforma, y una vez que pierde poder y pasan una serie de acontecimientos, la iglesia católica quiere recuperar su fuerza. Y una de las formas de recuperar su fuerza y su poder es el arte. Y entre las artes máximas está la arquitectura. Y como no tengo para aquella época Instagram, Facebook, WhatsApp ni televisión, entonces uso el arte como una forma de comunicación y expresión. Y además desarrollo una arquitectura majestuosa monumental, este, muy decorada, muy llamativa, como es el barroco. Entonces, este barroco llama la atención a los fieles, ¿verdad? Y de alguna manera la iglesia les dice que vengan, que la iglesia los acoge, que la iglesia es tan importante, tan grande, tan magnífica, que miren las expresiones arquitectónicas que hace. Y allí ustedes leerán muchas cosas. Entonces, ese movimiento llega vía el descubrimiento de América a América. Entonces, en América Latina hay un barroco, pero un barroco que no podemos solamente definir como la influencia del barroco europeo en América, sino que realmente es un barroco americano, latinoamericano. Interesantísimo porque es un barroco que en donde hay una verdadera mezcla, un mestizaje encantador y donde hay además lo que llaman un sincretismo.
Entonces usted va a ver en ese barroco de los países que yo les señalé, indiqué a cada uno, por ejemplo, la decoración de angelitos, angelitos y angelitos, como venían siendo los angelitos en la Iglesia Católica, y de repente entre angelito y angelito va a encontrar otra deidad, va a encontrar otro muñequito que no es un angelito, sino es una deidad, un dios, un ser propio de las religiones aborígenes, de las religiones prehispánicas, de los mayas, los incas, los aztecas y los caribes. Entonces, este barroco latinoamericano es exuberante, es exquisito. Yo los invito a que lo estudien. El que vive, por ejemplo, en Guanare, acérquese a la iglesia, a la catedral de Guanare y disfrute del retablo, ¿sí? El retablo donde está el altar. Y así cada uno de ustedes, con los trabajos que le estoy poniendo, ahora va a entrar a su iglesia y le va a entender y va a disfrutar de las columnas, va a disfrutar de los capiteles, de las pechinas, del retablo, del altar, de todo lo que hay detrás del altar, de las virgencitas, de las columnas salomónicas y va a entender el barroco bajo la influencia latinoamericana. ¿Alguna pregunta? Están allí, se fueron a hacer las arepas, se fueron a hablar por teléfono, ¿dónde están? Bueno, entonces tengo que tomar una siguiente foto. Vamos a ver. Entonces, para este tercer corte hay dos trabajos. Un trabajo que es en grupo, ¿verdad? Que se trata de hablar sobre el barroco en América Latina, para lo cual ustedes van a hacer una primera introducción de qué es el barroco, las características generales del barroco, por qué se llama barroco, dónde surge, y después van a hablar del barroco en los países asignados. No sé qué le tocó a Ángeles, qué te tocó, o a Carolina, ¿verdad? Entonces acá que los voy a mover un poquito, fíjense que el trabajo, vamos a ver dónde los pongo para ir leyendo, los estudiantes organizados en grupos deberán hacer una exposición sobre el barroco en América Latina, haciendo una breve reseña sobre el barroco y sus características principales, exponiendo de manera más amplia sus características, obras, arquitectos del barroco en el país latinoamericano, ¿sí? Porque cada país va a tener unos arquitectos, a veces unos maestros dedicados a ese barroco, y van a tener características particulares. No es exactamente igual el barroco mexicano al barroco brasileño, al barroco peruano. A cada grupo se le asignará un país distinto. Se hará una presentación en PowerPoint y un video corto. Para la realización del trabajo, los estudiantes se apoyarán en el material de apoyo, que hay muchísimo. Volvamos a explicar lo del video. Uno, hago una presentación en PowerPoint en donde expongo, donde están las imágenes, las fotografías, los contenidos, los esquemas sobre el tema que voy a exponer. Cuando expone el grupo, todos tienen que salir en la exposición. Si hay en la carátula del trabajo el nombre de Gabriel Campos, pero Gabriel Campos no sale exponiendo, Gabriel Campos no tiene nota, porque la única forma mía de evaluar es ver cómo expone el muchacho. Si expone con claridad, si realmente sabe del tema, porque muchas veces leen, pero para remate que leen muy mal, no saben qué es lo que están leyendo, hacen mal la acentuación, eh, o sea, no tienen la menor idea y es como si hubiesen puesto a leer al hermanito menor o a quién sabe quién. Entonces, eso yo lo evalúo, porque hay cosas ya a estas alturas de la carrera que ustedes tienen que manejar, ¿sí? Que no pueden ser ignorantes de eso. Luego, en esa exposición, Gabriel Campos tiene que decir, soy Gabriel Campos de la extensión tal.
o Carolina Paredes, o Caterín Gorrín. O sea, se tienen que exponer, tienen que presentarse. Pero además de manera clara, porque si usted dice Gabriel Campos, yo no oigo. Y todo eso yo lo evalúo. Hay compañeros o hay grupos muy interesantes que cada diapositiva va saliendo el nombre de la persona que expone. ¿Alguna pregunta hasta el momento? ¿No hay ninguna pregunta? Bueno, sigo explicando. Acá, entonces, ese trabajo se entrega el martes 23, que es la semana que viene. No puedo dar más prórroga, ¿ok? Fíjense cómo organicé los grupos. ¿Quién hay de Mérida? ¿Hay alguien de Mérida? No hay nadie de Mérida. Ujú. El grupo 1 de Mérida le toca México. Como adultos se tienen que organizar. El grupo 2 de Mérida le toca República Dominicana y Panamá. El grupo de Maracay le toca Guatemala y Nicaragua. Es muy interesante el barroco en esos dos países. Al grupo de San Cristóbal le toca Brasil. Y al grupo de Perú, al grupo de Barinas le toca Perú. Ahí están todos los 4 grupos. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Aquí dice que hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Algún comentario, alguna pregunta? ¿Ya se reunieron? Ustedes, los grupos están por extensión. Todos los compañeros están en el grupo de WhatsApp. Además, están también en Saya. Hemos hecho otros trabajos, entonces usted tiene que tratar de ubicar el compañero que estudia en su extensión y que tiene que ver alguna u otra materia de forma presencial. No acepto trabajos individuales, muchachos, no hay trabajos individuales. Yo creo que esta es la forma. Hay personas aquí que habrán, en general en todos los grupos hay 4 o 5 estudiantes, ¿ok? ¿Alguna pregunta, Rafael, Carolina? ¿Estamos claros hasta aquí? ¿Claritos, claritas? Bueno, vamos a explicar ahora el siguiente trabajo. Con la conquista de América por parte de los españoles, el descubrimiento y la conquista, también se trae un modelo de ciudad, ¿sí? Se trae todo un plan de ordenación urbanística, pero inimaginable, yo creo que el más osado y aplicado plan. Y ese plan lo traen los encomenderos, los conquistadores, porque es parte de lo que ellos deben cumplir, ¿verdad? Parte de la encomienda que le da el rey de España, la reina Isabel, a cambio de que ellos puedan tomar tierras y posesiones en el continente. Además que para Europa, América es un continente vacío, o las tierras de las Indias, porque inicialmente no se llamaba América, sino las Indias. Y se llamaba las Indias porque creían que habían llegado a la India, ¿sí? Creían que habían llegado a la India, porque en vez de bajar por África y el Cabo de Buena Esperanza y llegar a la India, había quienes decían que si de Europa, de España, se seguía, ¿verdad? Norte, sur, este, oeste, hacia el oriente, hacia el occidente, ¿verdad? Se llegaba a la India. Y de hecho se llegaba, solamente que había un continente atravesado allí, fíjense. Esta es la India, ¿verdad? Y esta es América y aquí está Europa. Si yo hago una línea recta, yo llego a la India, pero ellos no contaban con que se iban a encontrar a ese inmenso continente que luego se llamó América, por Américo Vespucio. Pero inicialmente ellos nos llaman las Indias, los indios, porque ellos creen que llegan a la India, al país de la India. Posteriormente hubo un gran navegante que se llamó Américo Vespucio, que navegó todas estas tierras
e hizo unos mapas, una cartografía, y fue la que se dio a conocer, y por eso se llamó América, que si sé justo se debió llamar Colón o Colombia, porque fue Colón quien la descubrió, aunque algunas tesis señalan que ya habían venido los vikingos con anterioridad. Entonces, junto con la cultura, algunos alimentos que se traen, por ejemplo, las comunidades indígenas no comían azúcar, no era miel, eh, no había tampoco el café, traen el café, traen caballos también, pero también América le regala a Europa infinidad de cosas, como es el tomate, la papa, infinidad de otros productos que no había, el maíz. Bueno, el maíz sí había hacia unas otras regiones. Entonces, un intercambio muy interesante. Pero una de las cosas que se asienta y que vemos hasta nuestros días es la fundación de ciudades. ¿Sí? Hay como una ordenanza, un plan en cómo usted funda la ciudad. Y ese plan y esas ordenanzas, esas recomendaciones que como funda la ciudad, están basadas en el Tratado de Vitruvio, aquel que leímos al principio de clase, que entre sus libros estipula dónde es el mejor lugar de fundar una ciudad, cómo debe estar organizada esa ciudad. Y esas enseñanzas de Vitruvio se retoman 15 siglos después, junto con otras ideas que tienen que ver con las utopías y el urbanismo de la época, de lo cual ustedes hay una bibliografía que deben leer para poder hacer el trabajo. Y ustedes van a ver que, por ejemplo, Barinas tiene una plaza central, que es la Plaza Mayor, que después se llamó Plaza Bolívar, y todas las calles son cuadraditas, como si fuera un cuaderno de matemática, un cuaderno cuadriculado, que se llama Damero, la retícula de Damero. Próximo a esa Plaza Mayor, ¿quién estaba? La iglesia, la congregación de la iglesia, la alcaldía o el cabildo de los que iban a mandar de españoles, otra manzana para el encomendero, la persona que había fundado, y otra manzana para el cacique de la tribu, cuando eran pueblos de India. Entonces, ese damero, esa retícula, si ustedes hacen una revisión, la vamos a ver en Valencia, Maracay, Caracas, Barinas, a lo mejor en, ¿cómo fue? María de Aragua, Aragua de María. ¿Cómo fue que me dijiste que se llamaba el pueblo, Gabriel? A lo mejor lo vemos y en muchos lo vamos a Santa ver. Cruz. ¿Cómo? Santa Cruz. Santa Cruz. Santa Cruz de Aragua, a lo mejor por la época que encontré que se funda, va a tener ese damero, ¿sí? Ese damero, esa retícula es o más grande o más pequeña cuando la ciudad de Blanco, que es muy importante, como Caracas, Valencia, Barquisimeto, ese damero es muy grande. Cuando los pueblos son más pequeños, que son pueblos de indios o de doctrina, que se organizan para catequizar, adoctrinar a los indígenas, el pueblo es más pequeño, ese casco de damero, como puede ser Mucuchíes, Muchachí, Santo Domingo, Canaguá, y posiblemente muchos de esos otros pequeños centros poblados que yo asigné. Entonces, esta segunda actividad, que deben ver un video en donde yo hablo de la ciudad latinoamericana, además hay un trabajo sobre la cuadrícula, ¿verdad? Hay dos trabajos que ustedes tienen que leer. Entonces, ustedes van a analizar el centro poblado que yo les asigné, ¿sí? Van a ver quién lo fundó, cuál es la historia, y van a definir el casco histórico, ¿ok? El casco, lo que es realmente el damero, no toda la ciudad. Y van a ver cómo es el tamaño de la manzana, si se ajusta a las leyes de Indias, que está ahí entre el material. Generalmente esas manzanas eran de 80 metros por 80 metros, 100 metros por 100 metros, que es realmente el estimado de 80 pasos, 90 pasos, ¿ok? Y las calles también estaban en relación. Cuando la ciudad era caliente, las calles eran angostas,
para que la fachada de un edificio hiciera sombra sobre el otro y no hiciera tanto calor. Cuando las ciudades eran muy frías, las calles eran más anchas. ¿Ok? Entonces, cada quien va a estudiar su pueblo, cuándo se fundó, quién lo fundó, cómo su casco histórico es un damero, de qué tamaño son las manzanas, porque de alguna manera se mantienen, y va a hacer una pequeña reseña sobre eso. Y luego va a seleccionar la edificación más representativa, que en general en todos va a ser la iglesia, y va a hablar de esa iglesia. Y ustedes van a leer que si esa iglesia tiene una fachada clásica, neoclásica es la palabra, o una fachada, algunas neogóticas, por lo que vi, o algunas barrocas, y van a identificar cada uno de los elementos. Que si tiene cornisas, arquitraves, volutas, pilastras, que si tiene 3 naves, que si las columnas, las naves internas tienen vamos aquí a poner actualizar, ¿verdad? Entonces, ese es el siguiente trabajo. Déjame ver aquí qué es lo que estoy haciendo, cerrar esto, ok. Vamos aquí para mostrar. Ujú. No, antes de eso me interesa mostrar algo. ¿Siguen allí? Ujú. Sí, profe, sí. Ajá. Profe, Vamos a ver aquí, fíjense. Posiblemente hay que hacer otra clase. Entonces, fíjense. ¿Aló? ¿Me escuchan? Ajá. Sí, sí, se escucha, se Es que escucha. dice que Sí. queda 10 minutos. Entonces, por ejemplo, a Leus Albarrán, yo le puse Tabay. Él tiene que estudiar Tabay y la iglesia de Tabay. A Alvin Aruba, ¿verdad? Le puse Barinas, la ciudad, no toda Barinas. ¿Quién habla, mi amor? Bueno, sigo. Le puse Barinas, la capital del estado, ¿verdad? Pero no toda Barinas, sino donde está el damero, donde está la retícula. ¿De qué va a hablar el de la catedral de Barinas? Aquí le puse a Juliana Mucurubá, a Oscar Mucuchíes, a Gabriel. ¿Tú estás ahí, Gabriel? Sí, profe, estoy escuchando. Me tocó Ajá. Maracay, Cagua. Bueno, Gabriel, te mandé para Cagua, que también es un pueblito, digamos, antiguo, ¿verdad? Sí. Ajá. A Javier Carrizo le puse San Juan de Lagunillas, aquí en Mérida. A Caridad le puse Turmero. A Franklin Lagunillas. A Caterín, que estás allí, ¿verdad, Caterín? Que creo que eres amiga de Gabriel porque vives en el mismo pueblo. Sí te puse, Sí, vivimos en el mismo pueblo. bueno, en un momento pensé ponerlos a los dos a trabajar, pero dije, no, voy a poner este trabajo individual para que no haya problemas. Entonces, Ok, ok. a ella No, la lo que pasa es dejé que nosotros nos ayudamos. en Santa Cruz de Aragua, que me pareció muy interesante. A Lucimar en Altamiras de Cáceres, ¿verdad? A Fernanda en la parroquia, a Giselle en San Cristóbal, lo que es propiamente San Cristóbal, que San Cristóbal fue fundada no como una ciudad de blancos ni como un pueblo de indios, sino como una villa. Es como otra estratificación. No era tan importante como una ciudad de blancos administrativa, sino era una villa. Entonces ella tiene que decir que era una villa y hablar. Em, a Leonela Ejido, a Nazaret Santa Cruz de Mora, a Stephanie Bailadores, a Carolina, le puse Chuao. ¿Por qué le puse Chuao? Chuao es el pueblo del cacao, pero se fundó hacia el 1500, muy anteriormente. Tiene una iglesia muy interesante. Tiene una plaza, además era un pueblo por el que se accedía por el agua. Profe, no puedo ir hasta allá. Sí, lamentablemente, salvo mi niña de Santa Cruz de Aragua, no todos van a poder ir.
pero hay mucha información bibliográfica, hemerográfica en internet. Eso sí, este no es un trabajo que puedo bajar y copiar de internet. Este es un trabajo en donde leo y analizo, ¿ok? De todas maneras, si no da chance ahorita, volvemos a hacer otra reunión. Vamos a seguir bajando. Disculpe, si me puede explicar sobre lo de Gido. O sea, Leonela, yo soy Leonela. Sí, voy a explicar igual para todos, ¿sí? Porque lo que hay que hacer en Ejido, Leonela, hay que hacerlo en todos, ¿ok? Ok. Ok, entonces a Rafael le puse varinitas, a Yadira le puse Cruz Paredes, que es otro pueblito, a Oriana Arismendi, a Joana Alexander Táriba, al otro Rubio, Lobatera, a Jesús San Juan de Colón, a María José Suata, que es un pueblito que está un poquito apartado, y finalmente a Emily le puse Tobar. Ese trabajo, vamos a ver aquí, ok, que tengo que corregir esto porque hay unas cosas, es del semestre pasado, tengo que arreglarlo. Entonces, se trata de hacer un análisis, una reflexión e interpretación sobre el origen, fundación y evolución espacial de un centro poblado en Venezuela y una obra arquitectónica, a la luz de los planteamientos expuestos en las leyes de India y la influencia urbanística del Renacimiento. Como digo, usted puede ir, por ejemplo, por Mérida, y lo digo en el video, por Venezuela, y lo digo en el video, y va a ver que el Vigía, Caja Seca, Tucaní, Valera, son pueblos distintos. Usted no sabe muy bien dónde está la plaza. La Plaza Bolívar la hicieron después. ¿Por qué? Porque no son pueblos que no se fundaron durante la colonia. No hay un damero, una retícula, sino son pueblos de cruces de vía o que crecieron después. Entonces usted nada más, si hay una Plaza Bolívar y un damero, sabe que ese centro poblado es de la época de la colonia, que es del 1600 tanto, ¿ok? Si no hay un damero como tal, usted dice este pueblo es más reciente. Entonces usted tiene que estudiar eso. Claro, hay que leer el material que está en el aula de Saya, oír la clase mía para ir haciendo. El trabajo debe hacer referencia a la Plaza Mayor, que es ahora nuestra Plaza Bolívar, pero que era el punto de partida de la ciudad. A la trama urbana, que puede ser una trama urbana de retícula, el damero, la calidad de ciudad, había ciudades de blancos, de indios, villas, ejido. En el caso de Ejido, Leonela, Ejido era las tierras que se guardaban para que creciera la ciudad. La ciudad era un damero y se multiplicaba porque podía crecer infinitamente. Y entonces el conquistador, por orden del rey, dejaba espacio para que la ciudad creciera. Y ese lugar donde la ciudad crecía se llamaba el ejido. En el caso de Mérida se siguió llamando ejido. Pero en todas las otras ciudades había esas tierras para que la ciudad creciera. Entonces Ejido tiene la plaza, no tiene un damero claro. ¿Por qué? Porque Ejido se convirtió en un lugar de siembra, de cultivos, de fincas. Entonces ahí no hay un damero como tal, pero sí la iglesia, que es una iglesia, la iglesia de San Buenaventura de Ejido, que es una iglesia preciosa, neoclásica. Entonces tú tienes que investigar un poco sobre el pueblo, cuándo se fundó, su origen, cómo es la estructura urbana y hablar de manera detallada sobre la iglesia, ¿sí? La iglesia tuvo una evolución porque primero era como una chocita y luego fue creciendo hasta tener esa iglesia neoclásica preciosa, como que no tiene nada que envidiarla a ninguna iglesia y seguramente lo mismo pasa con la iglesia de Maracay, de Cagua y de la mayoría de los centros poblados. El trabajo debe contener planos, fotografías, esquemas que permitan el análisis, ¿ok? Es un trabajo de arquitectura, no un trabajo de turismo. No es no, es un trabajo de análisis, que tú vas a buscar la foto y vas a decir, mire, está en la sección áurea, esto es proporcional a esto, estos elementos se llaman alquitrave, friso, cornisa, frontis, voluta.
hay 3 naves, las naves tienen esta medida. O sea, tú vas a hacer ese análisis. El trabajo se hará mediante una presentación en PowerPoint. El trabajo no es de geografía ni de turismo. Y es un trabajo que no lo vas a encontrar en la red. Tú tienes que hacer el trabajo. ¿Alguna pregunta? Te explico, Leonela. ¿Sí me expliqué? Sí, profe, sí, Ajá. sí entendí. Entonces está la carátula, ¿verdad? Yo En no este- entendí muy bien, profe. ¿Cómo? Yo no entendí muy bien. O sea, el trabajo es sobre el pueblo y la iglesia del pueblo y la plaza del pueblo. Ajá. Primero hay que ver el video que está en el aula de Classroom que habla sobre el urbanismo latinoamericano, ¿verdad? Para poder entender por qué tu profe te está pidiendo que hables de todo eso. Para poder entender por qué Maracay tiene un damero y tiene una plaza mayor. ¿Aló? Sí, sí, estoy escuchando. Ok, entonces, ¿de dónde eres tú, mi reina? San Cristóbal. Ajá, San Cristóbal, como expliqué anteriormente, fue fundada no como una ciudad de blancos y una ciudad administrativa, ni como una ciudad